Bien, bueno, primero agradecerle a todo el mundo la asistencia, especialmente agradecerle al profesor Enrique Rubio Royo el que haya querido estar con nosotros para hablar de un tema clave para la política y la sociedad, como el tema de las nuevas tecnologías y las redes sociales, y él va a hablar sobre nuevas tecnologías, redes sociales e incidencia social. Permítame una breve presentación, aunque me acabo de decir Inmaculada que lo conoce desde hace tiempo, que es una persona tremendamente familiar y tremendamente sencilla, y yo simplemente, ella me ha pedido que no le lea el currículum completo. Es larguísimo, ¿no? Voy a darle el catedrático de la Universidad de Las Palmas, en el área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, ¿vale? Desde el año 89. Y también es el director del Centro de Innovación para la Sociedad de la Información, un centro de la universidad, aunque, bueno, últimamente con las remodelaciones, reestructuraciones, pues creo que estaba contando que ha tenido una serie de cambios. El centro, también el programa del doctorado, ha estado dirigiendo el programa del doctorado, Tecnología de la Información, y también ha estado trabajando, veo que en su currículum pone que es shareholder de la cátedra UNICWIN UNESCO en Tecnología de la Información para la región noroccidental de África. También ha dirigido un máster en Tecnología de la Información, y bueno, las publicaciones y esto pues pueden consultar algunas interesantísimas en su página personal, aunque bueno, ya ahora no está tan activa a lo mejor como en otro momento, pero yo he visto ahí artículos interesantísimos. Su blog es blog6.com, Enrique Rubio, de Rubio. Y ahí me parecen, hay artículos por ahí que me quedé sorprendido por lo interesante que eran, ¿no? Bueno, simplemente voy a dejar la palabra a él, y de nuevo me reitero en el agradecimiento. Gracias. Bien, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿ya? En primer lugar, agradecer la invitación que se me ha hecho. Es para mí un honor poder dirigirme a ustedes. Después, dar la enhorabuena también al centro, ¿no?, de la Escuela de Formación. No la conocía y me parece una cosa muy interesante. Y en segundo lugar, pues voy a tratar de mostrar con toda sencillez, desde el punto de vista de más o menos la percepción que yo me estoy haciendo de algo que creo que es importante que compartamos, que es cuál es la realidad actual que estamos viviendo, que a todos nos afecta. Bien, entonces este es el título que se organizó, que se comenzó en un principio, hace ya mucho tiempo, y entonces, para mí una de las cosas más importantes de toda presentación es el índice, ¿no? Y entonces yo lo hemos compuesto en estas 4 apartados, ¿no? Quiénes somos, pero veremos, nuevas tecnologías, que es una de las partes del título, que yo le he añadido la palabra globalización. Después, la segunda parte sería redes sociales, que vamos a ver de qué se trata, el impacto, la incidencia social de dichas redes sociales, y por último, ¿qué podemos hacer? Porque es que si no, muchas veces, después de hablar de todos estos aspectos del impacto de las redes sociales y tal, podríamos caer en una sensación, en una situación un poquito de desconcierto, y por lo menos ver qué podemos hacer, ¿vale? Bien. Bueno, esto es más o menos quiénes somos. Somos el CICEI, el Centro de Innovación para la Sociedad de la Información. Simplemente estas son la línea de tiempo un poco de las distintas situaciones en las cuales estuvimos. Estuvimos en su día en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales, después el edificio de Ingenierías cuando se creó, está aquí el profesor Jesús Pérez Peña, que es de los seniors de la universidad también, de nuestra escuela, de todas estas cosas. Después tuvimos una participación a nivel institucional de la universidad, creando las infraestructuras tecnológicas, etcétera. Y por último, pues, como CICEIA y como Centro de Investigación de Masí, pues nos fuimos a la parte de científico-tecnológico. Bien, vamos a ver entonces ahora el apartado primero de nuevas tecnologías y globalización, en el cual, como veremos, será una contextualización histórica de lo que vamos a ver. Identificar la necesidad de mostrar que hay un nuevo escenario estar presente, que es el de Internet. Será importante conocer un poco la evolución de Internet, porque va a ser el que va a marcar un poco la realidad actual. Y por último, veremos también una de las fases o de las etapas de la Internet, que es la Internet social, en que veremos 3 aspectos importantes, ¿no? La web 2.0, algo importantísimo que son redes distribuidas y características. Bien,
En las nuevas tecnologías y globalización, pues personas pues, muy solventes, de alguna manera ya nos muestran que a lo largo de la historia han habido siempre revoluciones tecnológicas que han provocado, diríamos, cambios en la percepción del entorno, del mundo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Nos encontramos, según estas personas, en una de esas situaciones, en una de esas situaciones en una de esas situaciones tal como veremos, ¿no? En el cual el impacto de las tecnologías está siendo tan fuerte que me está cambiando un poco la manera de percibir la realidad que nos rodea. Entre ellos, el aspecto fundamental que caracterizará esta nueva situación será el concepto de la globalización, ¿de acuerdo? Y por globalización la idea que querríamos realzar sería esta, que está vinculado la globalización a una serie de riesgos y desafíos a nivel de todo el mundo, ¿no? O sea, que riesgos y desafíos son comunes a nivel de todo el mundo. Esto sería la contextualización histórica de las 4 revoluciones industriales que se han producido a lo largo de la historia que antes mencionábamos. La primera es la de la máquina de vapor, la segunda es la de la producción masiva, la producción en cadena, la incorporación de la electricidad, toda la industria automovilística, etc. La tercera y la cuarta será de base fundamental la revolución digital, ¿no? En la tercera es cuando aparecen los ordenadores y todo el proceso de automatización de información, y la cuarta es la que llamaremos la cuarta revolución industrial, como veremos. Para centrarnos un poquito, vamos a ver el paso fundamental que fue pasar de la electrónica analógica a la electrónica digital, ¿no? La electrónica analógica, yo casi soy hijo también de la radio, me acuerdo de pequeño que en mi casa lo que se oía era la radio, ¿no? Y era una radio con válvulas, etcétera, ¿no? Acordamos todo lo analógico, etcétera. Entonces, la tercera revolución industrial viene cuando se incorporan ya, a través de la física de semiconductores, aparecen unos nuevos dispositivos, que son los transistores, y llevan a cabo la electrónica digital. Pero la electrónica digital hay otro aspecto también fundamentalísimo, que es el desarrollo de las tecnologías de integración, ¿de acuerdo? La miniaturización, ¿de acuerdo? Que serían muy larga integración, etcétera, etcétera. De tal manera que la gente un poco más mayor recordará que antes los ordenadores, las horas de los ordenadores eran grandísimas, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, electrónica digital y técnicas de miniaturización, de integración de componentes, de integración de dispositivos. Este cuadro es bastante importante. Esto serían las mismas 3 relaciones, pero ahora lo que haremos será centrarnos un poquito en esta de la tercera relación, en la cual aparecen los ordenadores, y aparecen también en el 1992 la web 1.0. La web 1.0, como la veremos ahora un poquito más. Después ya, dentro de la revolución industrial, aparecería la segunda revolución digital, en la cual aparece también ya la internet social y cognitiva, y por otra parte, en el año 2004 aparecen las redes sociales, por decirlo de alguna manera, y la presencia de los smartphones, el iPhone en particular, en el 2007 va a ser definitivo, ¿vale? Esto sería el aspecto donde nos focalizaremos. Dentro de la internet social, el periodo 2004-2007, ¿de acuerdo? Que es el momento en el cual ahora estamos viendo las consecuencias de esta situación. Y por último, a partir del 2013, aparece lo que se llama la Internet de las Cosas, ¿vale? La cuarta revolución industrial, como segunda revolución de la información, siendo esta la primera, pues tiene que ver también con la inteligencia artificial y todo el tema del Big Data, ¿de acuerdo? Y todo la IoT, quiere decir la Internet de las Cosas, ¿no? Bien, esta idea es importante. El foco de atención de la charlilla que estamos dando sería este de aquí, ¿vale? La segunda revolución industrial, la parte primera, ahora veremos la evolución de Internet. Esta sería la cuarta revolución industrial, que no vamos a entrar en ella. Esto es ver que, fíjense, nosotros vamos a ver ahora los impactos de lo que sucedió entre el 2004 y el 2007, como quien dice, bueno, en toda la etapa interior de Internet. Y lo que va a suceder a continuación, que será la cuarta revolución propiamente dicha,
de eso no vamos a entrar. O sea que nos espera todavía otras cosas. Bien, ¿cuál es la situación en todo esto? Pues que aparece un nuevo escenario, y el nuevo escenario es Internet. ¿De acuerdo? Internet, nosotros le hemos hecho una metáfora, incluso lo hacemos en clase, en que llamamos el gran azul digital. No sé si ustedes vieron la película que era el gran azul, de estos de apnea que tenían. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Es el gran azul digital inexplorado por la mayoría de nosotros, ¿de acuerdo? Y que tenemos que aprender a profundizar y hacer apnea dentro del gran azul digital. Porque ofrecerá riesgos, pero también oportunidades. Pero a su vez va a generar un cambio tan rápido que vamos a tener que llevar a cabo un proceso de transformación personal y social, etcétera, etcétera, y tratando de llevar a cabo una adecuación permanente al cambio que ese mismo espacio nuevo, ese nuevo espacio vital nuevo que es Internet nos va a mostrar. Esta también es importante, esta transparencia. Esto sería la evolución de Internet. En el año 92, con Tim Berners-Lee, que si se acuerdan en la Olimpiada de Londres le hicieron ser, porque fue el que inventó, mediante un lenguaje que se llamaba HTML, el World Wide Web, que es la interfaz mediante la cual todos nosotros, o sea, se ha socializado Internet. Fíjense la importancia de esta persona, ¿no? La importancia y el perfil de personas que hubieron cuando se ponía en marcha Internet, ¿no? Porque era una persona sin ánimo de lucro, con una cultura de compartición, colaboración, etcétera, etcétera. Bien, esto sería el protocolo para la comunicación, y estos son los distintos navegadores que estaremos acostumbrados a utilizar, el Firefox, el Chrome o el Explorer. Bien, entonces la evolución de Internet, aquí la tenemos, se puede decir en tres partes. La primera es la Internet de los contenidos, ¿de acuerdo? En el sentido de que nosotros, es hasta la parte del año 92, y era una World Wide Web que se hace solamente para lectura, ¿de acuerdo? O sea, se puede leer, pero no se puede escribir. O sea, lo compartían y lo podían hacer aquellos científicos porque se generó desde el ámbito académico para compartir, diríamos, resultados de investigación. Sería la primera, leer información, la web 1.0. La segunda, la web 2.0, va a ser crítica, ¿de acuerdo? Porque va a ser la que nos va a proporcionar la Internet social o de las personas. Y eso se hizo a partir de 2004. Ya veremos el salto cualitativo que se produce aquí. Y la tercera parte de web es la que no desconocemos mucho, que es la web 3.0 o la web semántica. Estamos entrando también en una era que se llama una era de la cognición, ¿de acuerdo? Una era en la cual tenemos que aprender, y sobre todo en el sistema educativo, a que aprendamos a gestionar ideas y conceptos y a generar significado, ¿de acuerdo? Bien, pero bueno, no vamos a entrar mucho en ello. Y a continuación, en el 2013, vendría la Internet de las cosas. O sea que en Internet al principio lo que hay son contenidos, a continuación ya empiezan a haber personas con las redes sociales, y luego, en último término, habrán dispositivos que son los sensores capaces de captar información y tomar decisiones en función de la información que capturan. Bien, este es un tema importante porque vamos a hablar aquí. Bien, ¿qué es la web 2.0? O la Internet social 2.0. La definió Tim O'Reilly en 2004. Y el 2.0 era para distinguirla de la 1.0, que sería la Internet de los contenidos. ¿Cuál es el paso cualitativo que se produce en la web 2.0? Pues que antes unos pocos eran los que producían o generaban información, y todos los demás, en aquella época, las cantidades que había de personas en el ámbito de Internet, lo que hacían era leer, ¿de acuerdo? Consumir los contenidos. Pero ahora, lo que se produce con la web 2.0 es como una socialización, como decía antes. La mayoría de las personas, de los consumidores, ya no solamente van a poder consumir información, sino que van también a poder producir información. Ese es el paso cualitativamente importante. Se horizontaliza, por decirlo de alguna manera, la Internet. Fíjense el control de la producción de información
pasa de un control institucional o de las instituciones, de los ejecutivos, etcétera, a un control por parte del consumidor. ¿De acuerdo? De tal manera, pues, que aparecen toda una serie de dispositivos y componentes que se llaman los nuevos social media, o los nuevos medios de producir información frente a los tradicionales, como era la televisión, la prensa, la radio, películas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, ya todos vamos a producir y consumir información en el ámbito de la 2.0. Este es un aspecto fundamental de esta posibilidad, que es lo que se llama la desintermediación. O sea, los intermediarios cada vez tienen un papel de menor sentido. Yo ya puedo tener la capacidad de acceder a aquello que yo estime que es de interés para mí. Bien, desintermediación. Característica de Internet social, pues fíjense si esto fue importante. En el año 2006, 2004 empieza el tema, al 2006, la revista Time en diciembre siempre elige al personaje del año. Y el personaje del año es cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes porque van a ser protagonistas de la realidad, supuestamente, al menos en esta primera etapa, ¿vale? Y se produce sobreabundancia de información y a su vez se genera la posibilidad de desarrollo de una capacidad de autonomía por parte de cada uno de nosotros, de los consumidores, ¿vale? A su vez también se lleva a cabo un proceso de personalización en las empresas, personalización en la educación, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? También todo esto impacta en todas partes. Por lo tanto, pues la web 2.0 es la que posibilita que todos seamos productores y consumidores de información en el ámbito de Internet. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues un poco, si se fijan, hemos visto este aspecto. Veo que se me ha saltado a la hora de terminar. No he puesto las redes distribuidas todavía, pero vendrá la hora. Bien. ¿Qué son? Bueno, no, esta todavía sigue la siguiente parte de las redes sociales. ¿Qué son los nuevos medios de producir información alternativos a los tradicionales? Pues son aplicaciones y sitios web de diferentes media online que permiten crear, compartir y co-crear, aspecto colaborativo y de colaboración, co-crear contenidos o creatividad en redes sociales interconectadas, ¿no? Bien. ¿Cuáles son esas herramientas que están asociadas como nuevos productos social media? Pues son los blogs. Los blogs son simplemente como cuadernos de escribir cada uno, los wikis, correo electrónico, curación de contenidos. Hay toda una serie de cosas muy interesantes para llevar a cabo ese proceso de información. Y sobre todo son interesantes cuando queremos incorporarnos hacia la web 3.0, hacia la web cognitiva, que es la de generación de significado a partir de la información, ¿vale? Esa es la más importante. Pero bueno, estos serían los social media tradicionales y aquí los vemos en su momento. Este esquema es clave entender. Si nosotros estamos tratando de ver el impacto tan fuerte que tienen las redes sociales, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que subyace debajo para que esto suceda así? Pues una de las cosas fundamentales es que están basadas en redes distribuidas. ¿De acuerdo? Hay una hiperconectividad, pero de redes distribuidas. ¿Y qué significan redes distribuidas? En las redes hay tres tipos de redes. Las redes centralizadas, que de un mismo nodo surgen todas las ramificaciones. Las redes descentralizadas, en que hay distintos, como quien dice un poco, subnodos, de los cuales se difunden conexiones, y las redes distribuidas, en las cuales todos se conectan con todos. Todos están en un nivel horizontal. Y cada uno de estos nodos, si nosotros pensamos en Internet como la Internet de las personas, podemos contemplar que cada uno de esos nodos es un sistema social. Un sistema social que irá de lo más simple, que es una persona, a un grupo de trabajo, a una universidad, a una empresa, a una organización. Bueno, cualquier sistema social puede tener presencia como nodo. De tal manera que, si se fijan, tenemos la conectividad de todos con todos,
con lo cual eso incorpora, pues, por una parte, hiperconectividad, interdependencia, porque fíjense, esto es como si estuviéramos todos nosotros unidos con hilos. Si yo me muevo para acá, esto repercute en todos ustedes. El comportamiento de un nodo se refleja en el comportamiento del sistema. ¿De acuerdo? ¿Me explico? Bien, por lo tanto, pues, en esto va a ser una de las bases fundamentales de el aspecto tan importante de las por lo tanto, esta idea es fundamental mantenerla, ¿vale? Esta idea es fundamental mantenerla, porque fíjense ustedes que si estos somos cada uno de nosotros, además tenemos la posibilidad de trabajar en Web 2.0, con lo cual yo ya puedo no solamente leer, sino producir, y tanto yo como un equipo de trabajo, etcétera, etcétera. Esa es la idea clave, hiperconectividad. Fíjense ustedes que todo sistema, cuantas mayor número de interacciones tiene, más complejo es. Y esa será otra característica de Internet, que es la complejidad. Y tenemos que tratar de entender los conceptos asociados a la complejidad. Uno de ellos es la interdependencia. ¿De acuerdo? Por eso ya adelanto, y se ve que la solución a las situaciones que se están presentando, lo decíamos al principio, son riesgos y oportunidades y desafíos para todos. Aquí la solución no puede ser nunca individual, porque formamos todos partes de un único sistema que es el planeta, y una única especie que es la humana. ¿De acuerdo? Esta es una idea importante para tratar de ver cómo llevar a cabo actuaciones. Esto se puede aplicar luego al ámbito del aula, en el ámbito del Bien. ¿Cómo se produce ese gran impacto de las redes sociales? Pues fíjense ustedes, porque además de tener la característica de hiperconectividad, tiene una característica de hiperdistribución. Y la hiperdistribución es, aquí lo ven ustedes, cómo se transforma y cómo cada nodo puede reproducir, como si se fuera una onda expansiva, aquello que a él le llega. Pero no ese nodo, sino cualquier otro nodo también. Con lo cual es el efecto de movimientos ondulatorios que se superponen, pero que no están amortiguados. ¿De acuerdo? Esta sería la razón de otra característica del nuevo entorno en el cual trabajamos, aparte de la hiperconectividad, que sería la hiperdistribución. Y aquí vemos cómo la influencia del tiempo, cómo se lleva a cabo. Esto se hizo, fíjense que esto es del año 2009, creo que eso por ahí, pero bueno, que desde cualquiera de ellos pues se puede ir formando, y ya no solamente es de cada una de las personas, sino también entre las distintas herramientas de la web 2.0. ¿De acuerdo? En que cada una de ellas, en función de las circunstancias, pues será la que difunda con mayor rapidez una información u otra, ¿vale? Y aquí aparecen otra vez otras características de la red de Internet, de la web 2.0, que serían la instantaneidad, la hiperinteligencia y el hiperempoderamiento. Si aquí hay una serie de... O sea, yo tanto la hiperinteligencia hace referencia a que tanto a nivel individual como a nivel colectivo podemos desarrollar unas capacidades cognitivas superiores a las que hemos desarrollado hasta ahora. ¿De acuerdo? Por eso precisamente trabajo cooperativo. Y por otra parte, con esa capacidad de hiperinteligencia, aquellos grupos que sean capaces de compartir lo que cada uno sabe, ¿de acuerdo?, llevan a cabo un empoderamiento superior al resto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hiperinteligencia e hiperempoderamiento, junto con hiperconectividad e hiperdistribución, son las características vinculadas a un modelo nuevo de estructura, que frente a una estructura jerarquizada, una estructura, diríamos, de arriba abajo, etcétera, se propone una estructura horizontal basada en redes distribuidas, en las cuales cada uno de los nodos tiene capacidad de ser autónomo. ¿De acuerdo? Esa es la razón, con las características que hemos visto de las redes distribuidas, lo que hace que el impacto sea tan grande en las redes sociales a partir de la web 2.0. Pero aquí no termina todo, porque eso fue en el 2004, pero es que en el 2007 aparece un nuevo dispositivo mediante el cual puedo acceder al Internet. Antes accedíamos a Internet a través de los ordenadores, ¿de acuerdo? Pero aparece el teléfono inteligente, el smartphone, ¿no? Y aparecen redes sociales vinculadas o nativas con el teléfono. Y aquí ya es la repera, porque entonces es todo en un solo dispositivo, en el cual yo tengo la cámara de fotos, tengo
para la geolocalización, en fin, todo. Pero es que además se están desarrollando aplicaciones que son nativas para teléfonos móviles, ¿no? Con lo cual vamos a distinguir entre redes sociales basadas en web y redes sociales basadas en los móviles. Basadas en web me refiero a que puedo acceder a través del ordenador, y otro son aquellas que incluso cada vez más están vinculadas al ámbito del teléfono. Fíjense ustedes que la forma de coger el teléfono es como si se construyera o facilitara la visión de una burbuja alrededor de ese teléfono. Porque aquí está el mundo, yo desde aquí puedo acceder a todas partes. Mi mundo, con sus pros y sus contras, ¿de acuerdo? Pues puede estar ahí metido, ¿no? Y además lo puedo manejar con una sola mano, es móvil, es ubicuo, está en todas partes, etcétera, etcétera. Bien, creo que ya más o menos hemos visto esto y estamos viendo pues que el hecho de que sean redes distribuidas, el hecho de que exista tecnología que me hace ser productor de información a cada uno de los nodos, ¿de acuerdo? Y con las características que hemos visto que tienen las estructuras en forma de redes distribuidas, es lo que ya nos podemos dar una idea del hiperempoderamiento que proporcionan las redes sociales para aquellos que las utilizan. Y sobre todo que las utilizan adecuadamente. Bien, vamos a la tercera parte, la incidencia social. En la incidencia social, yo aquí he puesto, y quizás para tener una perspectiva primera, lo primero es que nos ha aparecido un nuevo entorno vital. O sea, nuestras actividades diarias cada vez más se proyectan en un nuevo espacio, en un nuevo entorno que es Internet. ¿De acuerdo? Pero ese nuevo espacio, ese nuevo entorno vital tiene sus características y tenemos que tratar de entenderlas, que es global, o sea, que abarca a todo el mundo, está soportado por redes y además es complejo. Y una de las características de la complejidad, que todavía no la he comentado, es la incertidumbre. La incertidumbre. Porque claro, si cada uno de esos nodos tiene autonomía para generar lo que estima oportuno, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el resultado del sistema de cada uno de los nodos que están actuando? Porque el comportamiento del sistema al final es único. Pero otro aspecto fundamental de la complejidad y de las redes distribuidas es que es más importante la interacción entre las partes que las propias partes. Nosotros hasta ahora en la ciencia y todo se hacía una segmentación de los dominios del conocimiento, etcétera, etcétera. Cada vez se está viendo que es necesario desarrollar una percepción sistémica en la cual integramos distintas partes de la ciencia. Bien, o sea, el tema de incertidumbre, y esta es una característica que todos estamos viendo. Están apareciendo situaciones y sucesos desde hace años que seríamos incapaces de prever que iban a suceder. ¿De acuerdo? Y tenemos que acostumbrarnos a vivir en ese tipo de situación. Primero, de los impactos. Incidencia social. Pues el primero de los impactos es ese, ¿no? Un nuevo entorno vital para todo el sistema social. Pero que tiene esas tres características que no vamos a entrar mucho en ellas. Esto sería así. ¿De acuerdo? O sea que ese entorno global está hiperconectado con todas las características que tenemos. Y decimos, ¿de qué manera nos afecta a nivel personal y colectivo? ¿De acuerdo? Pues bueno, cada uno tendrá que empezar a responder, ¿vale? Pero fíjense, esto de aquí que hemos desarrollado aquí sería el espacio social o el espacio de conocimiento mediante el cual cada uno de los sistemas sociales podría desarrollar su conocimiento, su capacidad de aprender, su capacidad de tomar decisiones basadas en información. Y fíjense ustedes que el nuevo espacio vital está formado por cuatro aspectos. Un espacio físico o espacio presencial, un espacio digital o online, después un espacio en el cual puede acceder a la información, tenemos en libros, pero también tenemos fundamentalmente en Internet, y un espacio social de las personas. ¿De acuerdo? Pero fíjense que esta parte del espacio vital nuevo cada vez está, diríamos, invadiendo más las otras áreas, los otros espacios. Y ese es el nuevo espacio vital sobre el cual nosotros tenemos que desarrollar, cada uno de nosotros y cada uno de los sistemas sociales tiene que desarrollar
su actividad diaria. Pero sería la manera mediante la cual podríamos empezar a tratar de reflexionar cómo responder ante esta realidad nueva a partir de esa posibilidad o de ese nuevo espacio vital que se aparece. ¿Cuál es la incidencia social de las redes sociales? Pues miren, esto es un estudio que se hizo en enero de 2018, pues más de la mitad de las personas del mundo tienen acceso a Internet, sobre todo con la telefonía móvil. ¿De acuerdo? O sea, si hay 7.000 y pico millones, pues más de 4.000 millones de personas tienen acceso a Internet. Imagínense, o sea, el concepto de global parece que esté claro, ¿no? Bien, por otra parte, aquí vemos un poco también, pues bueno, esta sería la población mundial, esta sería la población con acceso a Internet, esta sería la población de usuarios activos haciendo uso de las distintas aplicaciones social media. Estos serían los usuarios que acceden a través de móvil exclusivamente. Esto va a ser muy importante. La manera mediante el dispositivo con el cual accedemos a la información es muy importante, como veremos más tarde. Y vemos que cada vez más los accesos a Internet se producen a través de los dispositivos móviles. Hay un decrecimiento en lo de las tablets, etcétera, como luego más tarde veremos, y estos son usuarios de Internet de móvil sumamente activos, ¿no? Esto de aquí es cómo se reparte por tipos de dispositivos de acceso a Internet. Por ejemplo, veis a partir de laptops o de portátiles y de ordenadores de mesa, pues está decreciendo. El que se está aumentando es a través de móviles. Todo el tema relacionado a las tablets está disminuyendo, y luego otros dispositivos. Por lo tanto, estamos viendo que todos los accesos a través de móvil, y fíjense ustedes que antes hemos dicho que unir la web 2.0 y la accesibilidad a través de smartphone es lo que ha terminado de hacer el impacto de las redes sociales soportados por las redes distribuidas que hemos dicho. Bien, otro aspecto que sería el tema de cómo afecta esto a la población. Se han hecho muchos estudios sobre la diversidad generacional, ¿no? Bueno, aquí cada uno, esto es relativamente válido, pero de alguna manera sí que se sabe que en función, diríamos, de cuáles son nuestras interacciones, de cuáles son nuestros conocimientos, aparte de una componente genética, y cuáles son el tipo de relaciones que establecemos, pues todo eso afecta al cerebro y afecta, diríamos, a los comportamientos. Entonces, pues se ha establecido el descomponer en una serie de perfiles, por edades o por lo que sea, vinculados, pues yo que sé, están los baby boomers, que son aquellos que fueron después de la Segunda Guerra Mundial, los de la generación X, generación Y, generación Z, que serían más o menos pues, los que han nacido a finales de los 70, de los 80, los que han nacido entre el 85 y el 95, y los que ya los que han nacido del 95 en adelante. Fíjense ustedes que la fecha clave son 1992 con la primera Internet, pero fundamentalmente el 2004 y el 2007. ¿De acuerdo? ¿Y qué sucederá con los que tienen ahora 6 años? O menos de 6 años. ¿Vale? Bien. Aquí les dejo, en todas las transparencias tienen enlaces a las fuentes originales sobre las cuales se habla. Este es un tema interesante. Y yo quisiera aprovechar aquí, aunque lo tendría que decir más tarde, pero porque si no, un aspecto que yo creo que es fundamental como sistema que somos para responder a la realidad actual, para mí, un aspecto fundamental es el diálogo intergeneracional. ¿De acuerdo? El diálogo intergeneracional. Esto daría bastante que hablar, pero bueno, esto es importante. O sea que no podemos ni sentirnos ni excluir a nadie. Ni sentirnos excluidos, ni excluirnos mutuamente, ni excluir a nadie. Porque esta es una realidad o sea, yo puedo agacharme y meter la cabeza debajo, pero pasará por encima de mí. Bien. ¿Cuáles son? ¿De qué manera la tecnología nos está afectando? Yo aquí de nuevo pues les estoy poniendo siempre referencias. Miren, están habiendo ya iniciativas en Estados Unidos, sobre todo y en Europa también, en las cuales están viendo que todos los aspectos de las tecnologías están afectando sobre todo a la gente más joven, ¿no? Y
se tiene que contemplar desde el punto de vista del bienestar físico, mental y digital, ¿de acuerdo? En el bienestar, diríamos, mental, pues está lo de los acosos, ¿no? La autoestima o también el nivel de adicción, ¿de acuerdo? De adicción a las tablets, la adicción a los videojuegos, bueno, ya hablaremos de las adicciones, o la adicción, en fin, a tantas cosas, todo, ¿no? Bien, este sería uno de los aspectos. Aquí les dejo datos y tal, por si alguien tiene interés en hacerlo con más calma. También influye en el bienestar físico, ¿de acuerdo? En cuanto al desarrollo del cerebro. Ya veremos que para nosotros una de las grandes oportunidades que tenemos en estos momentos son todos los avances que han habido en la neurociencia, ¿no? ¿De acuerdo? Y uno de los avances en la neurociencia es que el desarrollo del cerebro, uno no nace ya con el cerebro desarrollado, y sobre todo veremos que hay una parte que se llama las funciones ejecutivas y la autorregulación, que se desarrollan en la corteza prefrontal, y que estas no se desarrollan sino al principio un poquito y fundamentalmente en la adolescencia, ¿de acuerdo? O sea que puede suceder que en función, diríamos, de las adicciones, etcétera, etcétera, se afecte al desarrollo del propio cerebro, ¿de acuerdo? Bien. Después estaría la capacidad de atención y también la obesidad, etcétera, que se produce muchas veces por el sedentarismo que provoca, etcétera. Pero también, aparte de los aspectos o de los impactos personales, estarían también los sociales y los políticos, ¿no? Fíjense ustedes que, como veremos más tarde, bueno, el media literacy es el hecho de que puede afectar también incluso a la forma de las propias normas de democracia que tenemos en las organizaciones, en las sociedades, sobre todo con las noticias falsas, ¿de acuerdo? Porque, como veremos más tarde, me hacen o sea, hay una cosa muy interesante que es lo que llaman dentro de la metacognición, ¿por qué pensamos lo que pensamos? O sea, cómo formamos la percepción de la realidad que nos rodea. Y entonces ahí hay lo que se llaman sesgos cognitivos. Y sesgos cognitivos quieren decir que son formas mediante las cuales alteramos un poquito esa percepción. Y uno de los sesgos es que tratamos de ver y de reproducir y de prestar atención a aquellos medios, a aquellas informaciones aquellas informaciones que de alguna manera refuerzan mi modo o de percibir la realidad, o aquello que yo quiero oír, ¿de acuerdo? Sería un sesgo cognitivo clásico. Bien, y luego todo el tema de la tolerancia, la diversidad, porque claro, toda esta hiperconectividad, lo que antes eran ámbitos estancos, ahora es todo interconectado, ¿de acuerdo? Intra e interculturalmente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aspectos también de rechazo y falta de inclusión también se producen. Y estos son aspectos típicos a que hoy enseñamos con las tablets, desde cuándo, a cuánto nivel, e incluso hay otra también noticia, que ya los niños no saben ni coger el lápiz. Bien. Otro aspecto que a mí me gustaría destacar, todo esto si lo quieren con más detalle, ahí les he puesto las direcciones para que cada uno elija los aspectos que más puedan interesar. Es la nueva percepción de las redes sociales. Cuando en el año 2004 por ahí aparecen las redes sociales, la perspectiva que había de ellas era una percepción muy positiva, porque se veía que era la posibilidad de horizontalizar la sociedad, de dar voz a los que no la tenían, de democratizar, diríamos, el proceso de conocer y de informar, etcétera, etcétera. De hecho, esto es una reunión que hubo en el 2009, en el cual a mí me llamó mucho la atención y la he recuperado de una charla que yo di hace muchos años. Y entonces aquí se reunieron personas pues, que en principio no tenían mucho sentido, ¿no? O sea, porque estaba desde Goleman, el de la inteligencia emocional, estaba el Dalai Lama, había profesores también de universidades americanas, etcétera, etcétera. Pero entonces ya ellos, es lo que a mí me llamó la atención, se preocupaban de lo siguiente. Dice, educando a los ciudadanos del siglo XXI, formación y rol de los docentes. Y decían, ¿hacia dónde ha de evolucionar nuestro sistema educativo para formar a ciudadanos capaces de afrontar las realidades o las necesidades del siglo XXI? Esto era en el 2009, o sea que todavía no habían aparecido los móviles,
¿vale? Y entonces ya decían ellos esto de aquí que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Necesidad de replantearse la noción de ciudadanía y sus valores y habilidades requeridas para ser y estar en un mundo cada vez más interconectado, interdependiente, global y diverso. ¿De acuerdo? O sea que ya desde entonces nos están diciendo que tenemos que ver si los sistemas educativos que estamos desarrollando son relevantes en relación con la realidad, no ya futura, sino presente. ¿Es relevante lo que yo estoy dando en mi asignatura en respecto a tal? Bien. Por lo tanto, esto, y además coincidió con la etapa de Bolonia, etcétera, de la reforma, en que nosotros aquí se hizo mucho por capacidades y todo esto, pero para mi modo de ver, más que capacidades, primero también, o había también que desarrollar una visión de una nueva realidad para que tuvieras qué interés tiene aquello, que tuvieras una motivación para hacerlo. ¿De acuerdo? Bien. En las nuevas percepciones que se producen en las redes sociales es pasar de un aspecto que creíamos que era totalmente positivo y que aportaba muchas cosas de proactividad, de colaboración, de compartición, etcétera, etcétera, por primera vez, etcétera, pues ha empezado a haber ya voces por muchas partes de personas que han estado en la etapa primera y que están un poco desencantados de lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Es un grupo como de arrepentidos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, fíjense ustedes que tenemos gente muy importante, ¿no? Es una ejecutiva del Laboratorio de Información de Oxford. Dice, la percepción que tenemos de las redes ha mutado, ha cambiado, ¿no? Parecían una herramienta perfecta para el cambio social y empoderaban al ciudadano. Daban voz a los que no tenían voz. Por ejemplo, este otro que es un CEO de Apple, o sea, un responsable de Apple. Dice, no creo en el uso excesivo de la tecnología, tal. Dice, no tengo hijos, pero tengo un sobrino de 12 años al que le pongo algunos límites. Como por ejemplo, que no quiero que esté en redes sociales. Lo dice un CEO de Apple. Aquí tienen el acceso donde pueden verlo. Después también, los periódicos están empezando ya a que esto ya es Vox Populi. Aquí tenemos noticias de distintos medios. Por ejemplo, Facebook almacena detalles de llamada. Aquí ya empezamos a ver ese cambio de percepción de las redes sociales, que hay algo que no está funcionando bien, ¿no? Por ejemplo, es una de las noticias. O, por ejemplo, esta de aquí también es importantísima, Silicon Valley, que sería un poco el prototipo, diríamos, de los centros industriales y de producción, de creatividad, etcétera, de la era actual, y que están viviendo una crisis existencial. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿De acuerdo? O sea, ¿cómo estamos usando la tecnología? Esto de aquí también, esto salió también, aquí tienen otras que atacan, ya ven, fundamentalmente, y últimamente lo habrán visto tantas veces en las noticias, a Facebook, ¿no? Manipuladoras de la atención, vehículo de noticias basura, oligopolio sin control. Las redes sociales han tenido en el 2017 su año fatal, ¿no? Aquí tienen también otros accesos a noticias en la cual se habla de este tema, ¿no? O por ejemplo este de aquí, este es el socio principal junto con Zuckerberg en Facebook, que fíjese usted lo que dice. ¿Cómo podemos conseguir que la gente permanezca mucho tiempo en la red? ¿Cómo consumir la mayor parte de tu tiempo y atención consciente? Esto significa que teníamos que dar un poquito de dopamina, de cada rato, pequeños instantes de felicidad, y este vendría de la mano de los me gusta, likes de mis amigos. Esto lo dicen ellos, los que lo han creado. La validación en bucle de los contactos, o sea, esta rueda en cadena y esta bola de nieve que se genera con me gusta y entonces te tengo que gustar y tal, y va. Dice, eso es exactamente lo que se buscaba. Eso explota una vulnerabilidad de la psicología humana. Los inventores de esto, tanto yo como Mark Zuckerberg, como Terry Sinstrom, que es el de ahora de Instagram, y toda esa gente lo sabíamos. Lo sabíamos, que estábamos utilizando esa vulnerabilidad, que al final es la misma adicción de las sustancias. Y lo hicimos igualmente. Estas son declaraciones y aquí tienen la fuente. Dice, esto explota una vulnerabilidad de la psicología humana al diseñar plataformas para que causaran conductas similares a la adicción de sustancias. Eso lo sabían los creadores de Facebook y a pesar de ello lo hicieron. Dice, realmente no sé las consecuencias de lo que decía, esto lo dice Sim Parker.
porque ha cambiado la forma en que se relaciona la sociedad. Dice, solo Dios sabe lo que está sucediendo en el cerebro de los niños. Tremendo, ¿eh? Esto no lo dice cualquiera. Más, este también es del grupo de Facebook inicial, ¿de acuerdo? Pues este dice, las redes sociales están desgarrando la sociedad. Los ciclos de retroalimentación a corto plazo impulsados por la dopamina que hemos creado están destruyendo el funcionamiento de la sociedad. Fíjense ustedes que cada vez están segmentando más y nos estamos cada vez más posicionando en posiciones inamovibles, porque como cada vez nos dan lo que esperamos que y reafirman la posición mental en la cual estamos y la percepción mental en la cual estamos, cada vez está más segmentada el ámbito de la sociedad, ¿no? Las interacciones humanas están limitadas. Es un problema global. ¿Qué? Hipocal. Eso es las redes sociales. Mire lo que dice en una entrevista aquí. Ni iPad, ni iPhone, ni ordenador. En casa no hay tiempo para pantallas. Este era el grupo inicial de Facebook. Fíjese usted cómo han cambiado la percepción de las redes, el concepto que se tiene socialmente de las redes, que en el año 2010 la página Time, por que antes ya la hemos citado, pues puso como personaje del año al creador de Facebook. Y sin embargo, y bueno, fíjense la importancia que tiene, por ejemplo, este año pues han sido el Me Too, la que han conseguido. O sea, quiero decir yo cómo ha cambiado la percepción que teníamos y la que tenemos ahora de las redes sociales. Desinformación. Este es otro aspecto del impacto de las redes sociales, ¿no? Desinformación, ¿qué quiere decir? Tanto a título individual, en el sentido de que generalmente la gente, sobre todo los jóvenes, y vean que va creciendo el acceso a Internet a través de los móviles, pues no, y eso tenemos responsabilidad también en el sistema educativo, no piensan mucho de dónde procede la información. Y en general los adultos pues a veces también, ¿no? Aquello que nos llega una noticia y la difundimos sin validar si aquello es cierto o no. Tenemos, por ejemplo, unos aspectos fundamentales es el que no podemos difundir información sin validar la procedencia y sin validar la realidad de la noticia, ¿de acuerdo? Porque si no estamos haciendo el juego a toda esta situación, ¿no? O sea, el tema de la desinformación, aparte del título individual, también en el mundo de las noticias, de los medios tradicionales como es la prensa, también está influyendo, ¿no? De tal manera que Google creó una iniciativa que puso más de 300 millones de dólares y tal, y este es una referencia espectacular para todos estos temas, este centro de investigación. Y entonces aquí habla de que están muy interesados, o al menos lo dicen, de la importancia que tiene de reiniciar un poquito también y hacer un periodismo tradicional de calidad. Aquí lo verán. Pero si aparte de la desinformación entre iguales y tal, está la desinformación con impacto político y impacto social, ¿no? Que es la desinformación masiva online. Todos estos temas que hemos visto ahora, tanto, pues bueno, no sé si conocen que el diccionario Oxford cada año dice una palabra del año, ¿no? Y el año el de 2016, eligió las fake news, ¿no? De tal manera que cada vez es más evidente que tuvo influencia en el Brexit, tuvo influencia en las elecciones de Donald Trump, ¿de acuerdo? Y después he puesto también ahí lo de Cataluña, que, en fin, que por lo menos sí que es verdad que si analizamos esto sí, pues es posible, ¿no? Hay un artículo aquí que lo pongo que a mí me ha gustado, en el sentido de que lo analiza desde la complejidad, precisamente. O sea, es posible e interesante ese artículo. Desinformación masiva online. Estamos viendo, pues, el impacto que esto puede tener. Titulares de prensa. Dice, el Brexit no habría sucedido sin Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, recuerden, aquella que ahora ha salido, en la cual pues utilizó más de 90 millones o 30 millones de cuentas, ¿de acuerdo? Y que esto no lo dice cualquiera, dice la principal fuente del escándalo que ha puesto sobre la escuela Vero, explica en una entrevista, o sea, que son actores directos de la situación, que nos comentan. O por ejemplo, este otro titular,
Trump admite que Rusia ha logrado generar el caos en Estados Unidos, pero culpa tal. O, por ejemplo, estos otros también, Facebook elimina cientos de cuentas, o el cerebro de Cambridge Analytica cuestiona la victoria del Brexit. O este otro, que el objetivo de Putin es que los europeos pierdan la confianza, o sea, el impacto social y político que también tienen las redes sociales y el uso de las mismas, ¿no? Bien, otro aspecto también, sé que voy un poquito deprisa, pero otro aspecto también que es de impacto de las redes sociales es lo que tiene que ver con la privacidad online de los datos. Esto es fundamental, esto es importantísimo. Hasta el punto que se desarrolló un artículo de opinión por parte, por ejemplo, del País, hablaba de la privacidad de la red. Dice, las tecnológicas, veremos que hay unas grandes tecnológicas que son las que están detrás de todo este tema en cuestión. Están obligadas a velar por los datos de los usuarios. Es muy difícil que uno de nosotros, a título personal, sea capaz a no ser que no entre en Internet, de no sucumbir a que usen tus datos, ¿no? Por eso la privacidad tiene que venir a un nivel superior, ¿no? Como veremos. Bien, estos serían las grandes tecnológicas. Se habla ya de la GAFAM, ¿no? La nueva OPEP, en el cual ahora, en lugar del petróleo, es el flujo de datos, ¿de acuerdo? Y entonces el GAFAM es lo de Google, Amazon, Facebook y Microsoft. Apple y Microsoft, ¿vale? Entonces, estas son, dice, la principal fuente de ingresos es la publicidad digital basada en perfiles o patrones de comportamiento. ¿De acuerdo? Aquí entraría ya un aspecto que vimos en las primeras transparencias, que hablaba del Big Data, de todos los algoritmos que se están desarrollando para identificar patrones de comportamiento, ¿de acuerdo? En función de las trazas digitales que yo voy dejando en mi paso por Internet, ¿de acuerdo? Y esta es la base de todos los anteriores escándalos que hemos visto. Bien, entonces dice Salivar, que es la agencia latinoamericana, dice: flujo libre de datos significa que los datos personales de todos se convierten en una mercancía para las grandes corporaciones, sin que haya beneficio alguno para las personas y sin que respeten los derechos a la intimidad. Lógicamente, yo aquí había planteado una pregunta que muchas veces nos planteamos. Dice, ¿cómo se han convertido en negocios multimillonarios cuando lo que nos ofrecen son servicios gratuitos? Decimos, oye, que esto es gratis. Pero sin embargo, porque nosotros no tenemos la percepción que ellos tienen. Y ellos lo que tienen es la percepción superior, acumulan todas las informaciones y con ellos tienen capacidad de definir, mediante los algoritmos, inteligencia artificial, etcétera, aspectos predictivos de comportamiento, ¿de acuerdo? En función de los intereses o en función de la publicidad, etc. Bien, esto sería pues el tema de... Fíjense que con esto de la nueva OPEP dicen que si el petróleo ha afectado al medio ambiente, la GAFAM esta, o ahora con los datos, están afectando al ambiente social, ¿no? Bien. Este sería otro aspecto de analizar responsabilidades, que sería el planeta Facebook. Ustedes fíjense qué es Facebook. Facebook no es Facebook. Facebook es Instagram, es WhatsApp y es Messenger. Porque el modelo de negocio que hacen es que cuando hay una startup que desarrolla una aplicación que tiene éxito, la compran. La compran y la integran, ¿vale? Y estos son la cantidad de usuarios que manejan y todos los datos que sacan de ellos, ¿no? Dice, y entonces han cambiado el modelo o estrategia de negocio. Dice, porque ha disminuido, ellos ya no les interesa aumentar el número de usuarios. Dice, en vez de lugar de centrarse en captar usuarios, se vuelca a explotar más exhaustivamente a los que ya tienen. ¿De acuerdo? El 95% de los ingresos los obtiene de colocarles anuncios cada vez más personalizados. ¿Vale? Bien. Fíjense que para ello, esto es impresionante, Facebook gasta el 40% de sus gastos son en I+D. Y lo mismo Google, claro, Google todavía más. Y para ello hacen uso de tácticas invasivas para recaudar datos, o para capturar datos, como son las cookies de seguimiento, ¿no? O sistemas de tracking, ¿no? Y eso que a veces nos dicen, oye,
Mira, si quieres darte de alta en esta aplicación, puedes entrar con tu cuenta de usuario de Google o con tu cuenta de usuario de Facebook. Y como te des cómodo, dices, pues vale, venga, va. Pero claro, eso es dar la puerta abierta a que instalen de nuevo las cookies para hacer todo el seguimiento de todas las trazas y de todos los accesos que tú haces a Internet. Este sería el otro planeta Google, junto con el planeta de Facebook, en que fíjense que Google también, en fin, no, tampoco va mal, ¿no? Es propietario del Android, del Blogger, Gmail, YouTube, Gmaps, Google Earth, Google Drive, el Chrome, el navegador Chrome, el buscador de Google, ¿de acuerdo? Uso de tácticas, también hace uso de tácticas invasivas. Hasta hace poco tiempo, por lo visto, Google en Gmail, por defecto, podía acceder a los contenidos de tus correos, sin más. Ahora, por todas las protestas que han habido, dice Google, Apple y Facebook, opción de deshabilitar anuncios, o sea que tienen una opción para que tú puedas deshabilitar los anuncios basados en tu correo que por defecto están activos. Eso es lo que han puesto ahora. Pero de cualquier manera, dice, sus algoritmos seguirán escaneando contenido de nuestros mails, pero dicen que es solo para protegernos de los softwares maliciosos o del spam que se genera, ¿vale? Bien. Privacidad online de los datos. Esto, como decíamos antes, no es posible tratar de enfrentarnos a título individual. Y por eso es importante que existan ya. Aquí hay una que es un resultado interesante, porque por lo visto esta alianza para la propaganda, la publicidad digital, ¿de acuerdo? Pues incluso es para velar por las garantías de esto y te da una herramienta por la cual tú puedes ver, escaneando tus dispositivos, te dice si te están cogiendo publicidad, o sea, si están haciendo un mal uso de tus datos para publicidad por parte de las otras. Pero claro, también dice, pero me escaneas todo a mi equipo, ¿no? Bueno, lo que sí que es más serio, esto sería quizás lo más interesante, que es que parece ser que en mayo de este año pues van a sacar ya, porque es que hay un vacío legal muy grande, ¿de acuerdo? En todos estos temas de las grandes tecnológicas y todas las historias. Y entonces el Servicio Europeo de Protección de Datos está para sacar ya una normativa legal que tratará de llevar a cabo, poner un poquito de orden ante todas estas grandes tecnológicas. Se ha visto también, claro, está siendo también desde el punto de vista de los impuestos y todas estas historias, y ahora será desde la protección de datos. Aquí les he puesto 3 direcciones de interés. Esta es la Agencia Española de Protección de Datos, esta es la europea, y esto es la Asociación de Internautas, que está muy interesante porque vela por la formación también de los usuarios, de los internautas en todos estos temas. Bien, adicciones. Adicciones a todo. Adicciones al sexo, adicciones al deporte, adicciones a videojuegos, a todo. La posibilidad de que existe ese tipo de adicciones. Entonces, yo aquí lo que he querido poner desde este punto de vista es que las adicciones que proporcionan las redes sociales, según dicen, tienen que ser tratadas desde la misma perspectiva que las adicciones de sustancias. Desde el sentido de que los mismos mecanismos, las mismas estructuras del propio cerebro son las que funcionan del mismo modo, ¿de acuerdo? Por una generación de dopamina, etc. Por lo tanto, por eso yo de nuevo refuerzo la idea de que todos, y en particular los profesores, pues tenemos que ponernos las pilas y tratar de conocer un poquito qué es esto de la neurociencia y cómo funciona el cerebro y toda esta historia, porque es la única, o es una de las armas fundamentales para tratar de dar respuesta a esta realidad que estamos analizando. Y también, desde el punto de vista, y ya con esto también desde el punto de vista de como profesor, de que todos los temas relacionados con el aprendizaje, etcétera, la componente de la neurociencia es fundamental, neuroeducación y neuroaprendizaje. ¿De acuerdo? Bien, aquí es simplemente un poco el tema de cómo funciona el tema de los dopaminas, etcétera, etcétera, y les he puesto allí accesos por si lo quisieran ver. Aquí les pongo también, por si alguien está interesado, 3 informes en relación a jóvenes y nuevas tecnologías. Aquí tienen uno, aquí tienen otro y aquí tienen otro, ¿vale? Por si quieren. Bien, pues ya hemos visto, haciendo un repaso de lo que hemos visto, recuerden lo que hemos hecho. Hemos visto al principio de que tradicionalmente las tecnologías impactan de tal manera que hace una nueva percepción del mundo. Este cambio tecnológico de ahora es especialísimo porque es muy veloz, impacta fundamentalmente
muchísimo más que otras veces, porque además se produce no por una tecnología, sino por una fusión de tecnologías, ¿de acuerdo? Y luego hemos visto también la evolución de Internet, las redes sociales, por cuáles son las características que hacen que tengan tanto impacto, y ahora acabamos de ver la incidencia social que esto tiene. Pero claro, si yo hubiera terminado aquí, pues la verdad que nos hubiéramos ido todos a casa un poquito... se habla de un desarme digital, ¿no? O sea, en el sentido de que la gente está empezando... Yo no sé qué, blog. Ya cada vez te animas menos, ¿no? Pero bueno, entonces lo que sí que quisiera es ver en esta última parte qué es lo que podríamos hacer o qué es lo que deberíamos intentar hacer. Y para ello vuelvo otra vez al aspecto que habíamos visto inicialmente. El sistema educativo tenemos una responsabilidad muy fuerte y muy grande, sobre todo los profesores. No podremos transformar un poco la educación para que responda a lo que se necesita si los propios profesores no nos transformamos. Porque esto no es saber tecnología, esto es cambiar la mentalidad, desarrollar, como veremos más tarde, un pensamiento sistémico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vuelvo a este tema, la importancia del sistema educativo. Después también yo quisiera ver que sobre los riesgos que antes hemos visto, que ahora ponderemos y realcemos las oportunidades. Y las oportunidades están asociadas a que desarrollemos una sociedad de aprendizaje. A que desarrollemos, porque hasta ahora parece que el aprendizaje, en el mejor de los casos, era para los profesionales de la educación. ¿De acuerdo? Pero es que ahora necesitamos, con ese nivel de autonomía, con esa capacidad que tenemos cada uno de los nodos estos de las redes distribuidas, yo tengo que ser capaz de tomar decisiones informadas, de desarrollar pensamiento crítico, pensamiento creativo, etcétera, etcétera, para ser capaz de identificar qué es lo que necesito, dónde lo logro obtener y cómo aprendo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta sería un poquito la idea, que la necesidad para adecuarnos a esta realidad altamente cambiante y con tanto impacto que hay, es a través de que promovamos una sociedad del aprendizaje. Promovamos la importancia de alcanzar capacitación como profesionales del aprendizaje, pero para todo el mundo, no solamente para los que... o sea, que desarrollemos capacidad de aprendizaje autoorganizado, ¿de acuerdo? Que yo identifique en función de mis necesidades, de mis propósitos, etcétera, cómo puedo alcanzar, qué estrategias tengo que desarrollar, etcétera, etcétera. No quiere decir un aprendizaje individualista, todo lo contrario, porque se ve que solamente aprendemos con los demás, solamente con mi percepción seguro que no doy una, porque la realidad es muy diversa y necesitamos todas las percepciones. Bueno, entonces aquí vendría un poquito... bueno, en fin, esto de aquí habría que entrar un poquito en ello, pero al final es esto lo que tenemos que conseguir, ¿no? Ciudadanos como expertos aprendices en red. ¿De acuerdo? Es la única manera que tenemos, diríamos, de crear ciudadanos que sean capaces de sanar esa sociedad a partir de que esta sociedad civil, como están aquí este grupo, ¿de acuerdo? Pues sean capaces de dar la respuesta que se necesita. Y volvemos al nuevo entorno vital, y sobre él, este sería el aspecto, ¿no? Cómo actuar ante la creciente complejidad de un mundo en transformación diferente e incierto. ¿Qué estrategias emplear para superar los riesgos y aprovechar las oportunidades que me proporciona la red? Y este sería el principal reto actual, a nivel individual, a nivel de todo el sistema social, frente a este entorno de red que me está produciendo un impacto, ¿cómo me adapto a este impacto que está provocando? Y la manera de adaptarme a esa nueva realidad es a través del aprendizaje. ¿De acuerdo? O sea que este sería un poquito la síntesis importante. O sea que tenemos que desarrollar capacidades de aprendizaje, de aprender cómo aprendemos, y eso me lo da la neurociencia de nuevo, para darle datos. Ven aquí lo mismo, neuroaprendizaje, neuroeducación. Esta sería también una idea última, ¿no? Para los que nos dedicamos al mundo de la educación y a cualquier otro, este sería un tema importantísimo. Esta es, y ya estoy terminando, esta es una referencia para mí importantísima. Este es el Centro de Desarrollo de los Niños, ¿no?, de la Universidad de Harvard.
Ellos llevan 50 años estudiando los aspectos cognitivos de la persona humana. ¿De acuerdo? 50 años. Hay un proyecto en ellos que se llama Proyecto Cero, que es un proyecto extraordinario, ¿de acuerdo? Y que se está impactando, implantando, etcétera, etcétera. Pues esta gente, dice la neurociencia, dice, habilidades, o sea, ¿qué es lo que tenemos que enseñar? Pues lo que sea, pero fundamentalmente habilidades básicas para la vida y el aprendizaje. Y el aprendizaje, vuelve otra vez a salir el aprendizaje. Dice, todos los jóvenes necesitan desarrollar un conjunto de habilidades clave. Dice, para la vida cotidiana, en el ámbito de la escuela, en el ámbito de las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Desde la perspectiva del desarrollo del cerebro, ¿cuáles son esas habilidades claves? Pues son un poco la capacidad de planificación, la capacidad de focalizar el propósito, el objetivo, la capacidad de autocontrol, de control de mis impulsos, la conciencia, la percepción de la necesidad de ello y la flexibilidad cognitiva, ¿de acuerdo? O sea, que tenga capacidad de escuchar y modificar mi percepción si estimo oportuno que sea así, ¿de acuerdo? Flexibilidad cognitiva. Estos se suelen sintetizar con algo que a mí me gustaría que recordáramos, que son las capacidades de autorregulación y de funciones ejecutivas. Esto está asociado a la corteza prefrontal que antes dijimos, como veremos ahora. Aquí tienen un enlace, y de ahí pueden salir multitud de enlaces, ¿de acuerdo? Para que veamos, porque esto no solamente es para los niños o para los adolescentes, esto es también para los adultos. También nosotros podemos desarrollar y necesitamos desarrollar esa función ejecutiva. Muchas veces son cosas intuitivas, pero es que ahora están avalados por la neurociencia. Esta gráfica es interesante. Dice, fíjense, hay como dos grandes ventanas importantes para el desarrollo de estas funciones ejecutivas y de autorregulación. La primera es la que va en la primera edad, de 3 a 6 años, y la segunda es en la adolescencia. Y este es la manera, a lo largo de los años, cómo yo voy adquiriendo o tengo la oportunidad de desarrollar estas capacidades de autorregulación y de funciones ejecutivas. ¿De acuerdo? Esta es una gráfica muy interesante. La adolescencia es también una ventana de oportunidad vital para desarrollar estas habilidades. Bien, ¿cuáles son las habilidades nucleares? Ahí las tenemos explicadas un poquito. Y aquí tienen, además este lugar tiene muchas cosas también en español. Lo digo por si es más. Y tal. Y esto también se lo he puesto para que veamos que no solamente los necesitan los niños y los adolescentes, sino también los adultos. ¿De acuerdo? Bien. Esta es una gráfica, esto es una simulación, creo que es extraordinaria, porque es el mecanismo de autorregulación. ¿De acuerdo? Que es cómo nosotros reaccionamos ante los impulsos. Es muy tarde ya. No, estoy enfocando porque de vez en cuando se desenfoca. ¿Cómo reaccionamos ante los impulsos? ¿No? Y puede ser de manera automática, ¿de acuerdo? Que eso no es malo, porque hay muchas funciones fisiológicas, etcétera, que tienes que tener una reacción automática para la sostenibilidad biológica, ¿no? Por ejemplo. Pero hay otras veces en las cuales necesitamos la atención, ¿de acuerdo? Y el pensamiento lento. Y entonces es cuando, ante los estímulos que me vienen de fuera, doy paso a que entre en juego lo que se llama la autorregulación intencional, o sea, consciente. ¿De acuerdo? De tal manera que es entonces cuando entran en juego las funciones ejecutivas, que estábamos hablando, las habilidades de las funciones ejecutivas. Y de esa manera yo puedo desarrollar una respuesta basada en las funciones ejecutivas. Esto es un tema muy interesante para los que se dedican a la enseñanza. Hay un diseño interesantísimo de cómo aprendemos, que es el diseño universal del aprendizaje, que está basado en la neurociencia. Y te hablan de eso, en el cómo y el porqué del aprender, la importancia que tiene en el cómo el desarrollo de las funciones ejecutivas, y en el tema del porqué, que sería la emocional, sería la importancia de la autorregulación y de la resiliencia, etcétera, etcétera. Interesantísimo. Bien, ahí perdón. Bueno, pues
¿Qué hacemos? Pues aparte de todo eso, pues un compañero, aquí está Javier, que es una de las personas que están viendo la iniciativa esta que estamos hablando, la iniciativa Ecoaprendemos, ¿de acuerdo? Pues hemos querido o hemos tratado o vamos a intentar ver si somos capaces de poner en marcha esta iniciativa. Y la contextualización de esta iniciativa es esto de aquí. Que ante ese nuevo espacio vital que hemos descrito, etcétera, etcétera, es necesario aprender a ser y convivir con la complejidad actual en ese nuevo espacio, porque ese nuevo espacio es así, tiene esas características, es incierto, es interdependiente, no somos independientes unos de otros, es incierto, es interdependiente, es diverso y a su vez se crea lo que el concepto, ahí falta un aspecto muy importante, el concepto de emergencia. La emergencia es aquello que de pronto emerge sin haberlo previsto con antelación. Y hay otra característica de la complejidad que es la autoorganización, que es una base fundamental de los sistemas complejos. Y en particular la idea es que nosotros, cada sistema social, es un sistema complejo adaptativo. Y ese sistema de complejo adaptativo lo hace a través de la autoorganización basada en el autoaprendizaje. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, la idea es esta. Compartimos riesgos y desafíos globales, puesto que compartimos un único planeta y una única especie. Esto no puede ser, quítate tú porque me salve yo. ¿De acuerdo? El entorno es único. Por eso es importante lo que hacemos. Entonces, la contextualización también desde el punto de vista como profesores, ¿no? Pues esto no lo planteábamos cuando íbamos a dar una clase, ¿no? Dice, ¿qué necesitamos hacer para aprender a ser y estar en un mundo cambiante? ¿Es relevante, por ejemplo, un profesor, ¿es relevante lo que aprenden los estudiantes de mi asignatura? ¿Es relevante? Pero para eso tengo que tratar de desarrollar esa visión que hemos visto antes, del nuevo espacio vital que estamos hablando. ¿Es eficaz? ¿Es útil? ¿Qué deberían aprender los estudiantes para estar preparados para un presente y un futuro impredecible y en cambio permanente? ¿Estoy preparado? ¿Qué debería aprender? Esta es la reflexión de un profesor. Entonces sería esto, la necesidad, que es la iniciativa que aprendemos en principio, vamos a ver si somos capaces de prepararnos al profesorado para ser capaces de preparar a estudiantes y ciudadanos para un presente y un futuro en cambio permanente y de complejidad creciente. Otro aspecto fundamental de aquí es establecer relaciones o vínculos entre el sistema educativo y la sociedad civil. Fundamental. Y este es el logo de la iniciativa que por ahora está subvencionada por el Cabildo de Gran Canaria. Bien, entonces aquí, antes de necesitar, decimos transformación y empoderamiento colectivo, personal y colectivo del profesorado, que facilite el acceso, capacitación e implicación de la ciudadanía al aprendizaje permanente, porque hemos dicho que es lo que necesitamos, ¿no? En red y autodirigido, social aprendizaje. ¿Y ello por qué? Como respuesta flexible de adecuación personal y colectiva, como soporte al desarrollo y bienestar personal, a la empleabilidad, porque no hemos hablado nada de la empleabilidad, al progreso social y a una ciudadanía globalmente competente. Los que se dediquen al ámbito de la educación sabrán que hay una nueva capacidad que se llama la competencia global, que la OCDE en los PISA de 2018 ya la va a evaluar, que son las capacidades cognitivas, que hasta ahora no se evaluaban, ¿vale? Y esto de aquí, para mí también es un mensaje final, que es la importancia de desarrollar, o sea, nosotros lo que tenemos, todo esto, ¿qué es lo que persigue al final? Pues ese sistema que es interdependiente, que formamos parte todos, que sea sostenible. Y sostenible en sus tres dimensiones: sostenible medioambientalmente, económicamente y socialmente. Y para ello debemos desarrollar una forma de pensar, de pensamiento sistémico, o sea, global, a nivel de sistema. Y ello, o lo que es lo mismo, pensar en forma de ecosistema. Y en un ecosistema que no sea reactivo, sino proactivo, en el que tenemos que incorporar
a todas las partes interesadas de cada situación. Todas las partes interesadas con todas las percepciones posibles. El concepto de diversidad, que es la sustentación o la base de la sostenibilidad de un ecosistema. Necesidad de una nueva forma de pensar y percibir el mundo que nos rodea. ¿Acuerdan que al principio decíamos que las revoluciones tecnológicas cambiaban la forma de percibir el mundo? Y este es un aspecto también interesante. Ya, competencia global desde la óptica, o sea, tenemos que desarrollar unas nuevas actitudes mentales. Por ejemplo, disposición a indagar, a explorar, a investigar, a curiosear, a tener inquietudes, ¿de acuerdo? Es el aprendizaje basado en la exploración o en la investigación. Disposición a comprender múltiples perspectivas, la mía y la de otros. O sea, no solamente querer defender mi perspectiva, porque yo veo que esto es interdependiente y no puede ser que nadie tiene la perspectiva global. Disposición hacia el diálogo, respetuoso, apreciativo. ¿Apreciativo qué quiere decir? Que cada uno aporte lo mejor de sí mismo, que creemos las condiciones para que se genere ese espacio de reunión, diríamos, o de diálogo, en que sea respetuoso, apreciativo, cada uno aportando a partir de sus intereses y de sus conocimientos lo que es capaz de aportar con una mentalidad de servicio, de generación de valor social compartido, intergeneracional, ya lo dijimos, y por otra parte intercultural, ¿vale? Disposición hacia la acción responsable y disposición hacia el aprendizaje autodirigido y permanente. Este es, y ya la última, este es el esquema que hemos desarrollado nosotros allí en el CICE, lo que llamábamos modelo Suricata, que fíjense que se entenderá muy fácil. Es ante este entorno que nos está impactando a través del aprendizaje y el desarrollo personal integrado y autogestionado, me adapto. Y tal como cambia, a través de ese aprendizaje me voy adecuando a esa nueva realidad. Y basándonos en la neurociencia, esto se lleva a cabo mediante el aprendizaje autodirigido. Y para ello hay que desarrollar estos tres tipos de inteligencia. La inteligencia cognitiva, el qué, la inteligencia emocional, que sería el por qué, y la inteligencia ejecutiva, que sería el cómo. Funciones ejecutivas, autorregulación. Y esto de aquí sería toda la capacidad de comprensión, es decir, de a partir de información extraer los conceptos y las ideas que desde mi percepción las relaciono para generar significado. ¿Vale? Y por último hay que desarrollar también una cierta expertise tecnológica e incorporar lo que se llaman las analíticas en el aprendizaje. Bien. Y ya está. Esto de aquí sería a modo de síntesis lo que hemos hecho. Para un poco terminar ya. Los 4 apartados: las revoluciones tecnológicas, el porqué del impacto de las redes sociales, cuál es el impacto que tienen las redes sociales y qué es lo que podríamos hacer. ¿Vale? Y esto, pues esto no lo vi. Si dice, es que si no te transformas nunca vas a votar. Muchas gracias. Muchas gracias.